Every film is every time you start a film, you're entering into a new world with a new language, a new sensibility. And it doesn't matter if people are very experienced or inexperienced. You have to accept what happens in that world and find the best way to get the job done. Cada vez que se empieza una película, se entra en un mundo totalmente nuevo, ¿no? No importa realmente si las personas con las que trabajas tienen experiencia o no la tienen. Se trata siempre de encontrar el mejor método para sacar lo mejor de ese trabajo. And the braver and the more intelligent and the more passionate the village that you enter, then you become better. But sometimes that has to do with experience and sometimes that has to do with inexperience. Y bueno, en cuanto más, si el pueblecito en el que se penetra, ¿no? al hacer una película tiene mucho coraje, si aporta mucho, o a uno también le obliga a ir más lejos, ¿no? Pero también ocurre que no tiene que ver tanto con la experiencia o la inexperiencia, eso depende mucho. In this case, everyone depended on each other, and so there was no feeling of different cultures, different ages. You know, we all had to meet to do the job that we had to do. But at the same time, everyone brings their particular personality, so that makes it more fun or more interesting depending on those personalities. Bueno, en este caso, todos dependíamos los unos de los otros, realmente, ¿no? Como grupo. Y todos aportábamos, o sea, no había nadie, digamos, foráneo dentro del grupo, para decirlo así. Todos dependíamos realmente entre nosotros conseguir lo que queríamos, ¿no? Ahora bien, cada personalidad aporta algo y hace que sea más divertido quizá no sea la palabra, pero más ameno conseguirlo. And once you start to tell a story together like that, then you understand why Max von Sydow is so extraordinary, because his presence is so big and so focused. And I think for me, go ahead to that. Bueno, y cuando se empieza a contar una historia así, ¿no? Se ve, se entiende por qué Max von Sydow es tan extraordinario, ¿no? Porque su presencia tiene tal capacidad de concentración, de enfocar su papel. I know Gabriel Byrne personally, and I've worked with him before, and I love Gabriel, so that was a huge surprise to me. But the person, when I saw the film, that I really thought was surprising was Christopher Plummer, because that part could have been so cranky. Bueno, y Gabriel Byrne yo le conocía de antes, o sea, ya había trabajado con él, no me sorprende lo genial que está, ¿no? Pero cuando vi la película, lo que realmente me dejó absolutamente atónita fue el papel de Christopher Plummer, porque era un papel que se hubiera podido convertir en algo, pues, el típico hombre que siempre está quejando, o sea, y consiguió algo más. And I thought he was very charming, and he made the scenes funny. The two of Max and Christopher Plummer together were very funny. So you never know the chemistry of what's going to happen when you read it, or even when you're doing it. You know, it's always a surprise at the end. También es verdad que, por ejemplo, Christopher Plummer consigue que las escenas en las que está sean divertidas, incluso tengan un toque de humor, ¿no? Él y Max von Sydow, cuando están juntos, tienen ese toque de humor, aportan algo, ¿no? O sea que nunca se sabe, ocurre. I think that I forget more than I'd like to. Creo que me olvido más de lo que me gusta. Me gustaría olvidar. Vamos.
No, I want to remember, and I think it's important to remember as long as you can also forgive. Quiero recordar. O sea, quiero acordarme de las cosas y creo que es importante acordarme de las cosas, siempre y cuando una sepa perdonar. Well, first of all, it has to fit in with my family needs. I can't, when my children were small, then I worked during the summers, or I would just pack them up and take them with me, but it would be very difficult for me to do. I don't feel comfortable doing films back to back to back, too far away from home, even though now my children are bigger and would probably like to see me leave. Bueno, lo primero tiene que ver con lo que necesite mi familia, ¿no? O sea, sobre todo cuando mis hijos eran más pequeños, no que trabajaba sobre todo en el verano, porque, o si no, me los llevaba conmigo, directamente al rodaje, ¿no? Pero nunca he querido hacer películas una tras otras, incluso ahora, cuando ya son mayores, y probablemente les encantaría que estuvieran menos en casa. I read the script, and the script has to, in some way, move me and be different than something that I've done before. Bueno, leo el guión, entonces lo primero que tiene que hacer el guión es, de una forma u otra, tocarme, o sea, tocar mi sensibilidad, ¿no? Y ser algo diferente, algo que no haya hecho antes. I hope that it's something that I can bear to talk about in a junket for 4 days. También espero que sea un tema, una película, que luego pueda hablar de ella durante 4 días de promoción, 4 días seguidos. And then it's helpful if there's, then you ask the director why they want to make the movie. También pregunto al director por qué es lo que le empuja a él a hacer la película. And it's surprising how many directors don't know why they want to make the movie. Que muchos directores no saben por qué quieren hacer la película, pero bueno. So that's a good question. Es una buena pregunta. ¿Por Then qué quieres hacer la peli? So then I say, and if they're passionate about the movie, I say, well, who would be the cast that you would like to see? And that gives me an idea of what reality we're in. Luego la siguiente pregunta es, vale, si realmente le apasiona la película al director, pregunto, bueno, y entonces al reparto, ¿quién estaría en el reparto? Y así tengo una idea de más o menos el camino, de cómo quiere enfocar la película. I mean, certainly in this film, if there had been less interesting people, I would have really wondered if I would do it. Like, the chance to work with those guys was really special. Por ejemplo, en esta película no es muy posible que si el reparto hubiera sido menos interesante, igual me hubiera planteado la posibilidad de no hacerlo, pero trabajar con ellos, con esta gente, era realmente algo muy especial. And when I met with the director, with Paolo, he had a very personal connection to the material, which really inspired me. También cuando conocí a Paolo, al director, su conexión con el material, con el guión, era realmente muy interesante. Entonces eso también, digamos que me aportó algo más. One film and leave the other ones behind. Eso es muy decisión de Sofía, la decisión de Sofía, eso de escoger una película. I mean, obviously, Bull Durham meant a lot to me because I ended up with a great part. I mean, I think a classic movie, and I have 2 children because of that movie. Which one? Bull Durham. ¿Sabéis cuál es? Sí. Yeah. And Dead Man Walking, I found the book, and so, and it was like a family project. And el libro, that meant a lot, but I have to say that, I have a good time whenever I work, so some of them turn out better than others, but I always have a good experience, pretty much. Algunas salen mejor que otras, pero normalmente me lo paso bien. So it's hard to, Es muy difícil escoger.